Le saluda Diego Stalin Merino Valverde. Esta introducción que se va a dar a Deep Learning for Business, aprendizaje profundo para empresas, es con la tutoría del ingeniero Luis Chambaeras de la Universidad Nacional de Loja. Vamos a tratar temas como son productos y servicios de aprendizaje profundo, análisis de negocios con aprendizaje profundo y aprendizaje automático. Aprendizaje profundo, sistemas y software. Conceptos básicos sobre las redes neuronales de aprendizaje profundo. Aprendizaje profundo con CNN. Vamos a explicar qué es CNN después. Y pequeña introducción, un pequeño trabajo realizado con TensorFlow Playground, que vamos a indicar para qué sirve, cómo funciona y qué hace. Bueno, vamos a comenzar hablando sobre un poco de la historia y revolución industrial. Como habíamos mencionado, este trabajo es para hablar, para tratar sobre el aprendizaje profundo orientado a las empresas y lo que refiere dentro de la misma. Eh, va, como- para partir de esto vamos a ver un poco de la revolución de la industria, cómo va evolucionando, cómo va cambiando y para ver en cuál estamos y cómo de aquí a futuro se va a tratar. Bueno, tenemos primeramente la primera industria, eh, la primera revolución industrial, perdón, que se da alrededor del siglo XVIII hasta el siglo XIX. Por lo general se habla de esto que se da en Europa y América. Era la industria y la urbanización, esa era la denominación de su era, donde la tecnología impulsó la industria del hierro, máquina de vapor e industria textil. Esos años empezó se podría decir, la industria a gran nivel. Vamos a ir revisando así rápidamente para tener la idea de cómo se va dando el cambio. En la segunda revolución industrial, que data más o menos de 1870 a alrededor de 1914, obviamente antes de la Primera Guerra Mundial, en América, Europa y Japón, donde se empezó con la producción de energía eléctrica, se empezó a explotar todo lo que es referente al petróleo y también todo lo que interviene el acero. La tecnología impulsó en ese entonces eh, los primeros teléfonos, que obviamente son sumamente, se podría decir, diferentes a como son en la actualidad, la bombilla, el fonógrafo y el motor de combustión interna. Como podemos comentar, en la segunda revolución industrial ya se mantiene lo que podría ser referente a electricidad y los primeros pasos sobre tecnología, por así decirlo. Pasemos un poco a la tercera revolución industrial, alrededor de los años 80 hasta los años, se podría decir, en los que estamos ahora. Esto ya es un tanto amplio, donde podemos decir que su influencia o su impacto no solo es en ciertos lugares, sino se ha expandido a nivel mundial. ¿Qué avances se han presentado de la segunda a la tercera revolución industrial? En la tercera revolución industrial tenemos lo que es la electrónica digital, dispositivos mecánicos. eh, También se podría decir que esta es la era de la revolución digital, con lo que hemos mencionado. Eh, en esta era también se ha mantenido lo que es el origen de ordenadores personales, del internet, la tecnología de la información, algo muy importante que vamos a tocar este con todo con un poco de detalle
qué es la información aquí, cómo se la va a trabajar y la importancia que tiene. Y por ende, todo lo que hemos mencionado que conlleva a qué? A la comunicación. En sí, hablando de todo lo que tenemos, podríamos decir que ahora viene la cuarta revolución industrial. Pero si estamos hablando de la tercera y es lo que tenemos en la actualidad, podríamos decir qué pasa con la cuarta. La cuarta es lo que se está empezando, lo que se está explotando en estos años y lo que se proyecta a futuro con un impacto tan grande que vamos a encontrar lo que vamos a mencionar en la cuarta revolución absolutamente en todo. Una vez escuché un ponente que había mencionado la inteligencia artificial, la tecnología y todo, que hay cosas en las que no se puede aplicar. Y otra persona le dijo, pero no es que no se la pueda aplicar, sino que debes buscar la perspectiva o el punto para enfocarlo y saber en cómo la vas a implementar. Entonces, la cuarta revolución es lo que más nos interesa. Tenemos inteligencia artificial, dentro de la inteligencia artificial, el machine learning, el deep learning, que es en lo que nos estamos basando. Otras cosas como nanotecnología, biotecnología, impresiones 3D, robóticas a nivel industrial o colaborativo. Cuando hablamos de robótica es algo también sumamente amplio. Vehículos autónomos, IoT, 5G, la nube, todo en la nube y muchas cosas más. Toda esta información que estamos hablando de la cuarta revolución industrial pertenece a un foro económico mundial de la revolución industrial. Este foro sacó una edición en la que habla la cuarta revolución industrial como todo lo que la nueva tecnología y todo el impulso o todo el impulso que va a agarrar de aquí en unos años a futuro. Hay que tener ciertos aspectos en cuenta. Nosotros nos vamos a basar en todo lo que es inteligencia artificial en general, machine learning y deep learning en específico, para tratar de entender un poco cómo trabaja y en sí cuál es la diferencia con inteligencia artificial, machine learning y deep learning. A lo mejor hay gente que no lo llega a entender de la mejor manera. Bueno, hablando un poco de todos estos servicios y lo principal que es inteligencia artificial, aprendizaje automático y por último el deep learning, el aprendizaje profundo. Bueno, podríamos decir que la inteligencia artificial podemos ver que tenemos un brazo, tenemos tecnología, realiza acciones de manera automática y cosas así por el estilo. Pero tenemos el machine learning o el aprendizaje automático que está dentro de la inteligencia artificial, pero va orientado va orientado más o menos como si fuera para que un robot o un brazo que ejecuta una acción automáticamente vaya aprendiendo los procesos o lo que está realizando. Como el mismo nombre lo dice, machine learning, aprendizaje automático. Automáticamente, según toda la información que se maneje, el robot, el sistema o de quien estemos hablando dentro de este ámbito, va a empezar a realizar una acción con un entrenamiento y por ende
el sistema o robot va a realizar acciones o va a entregar resultados en base a todo ese entrenamiento. Por eso es como que se le dice aprendizaje, a manera de aprender. Pero vamos a hablar del deep learning ahora. Si prácticamente ya sabemos que es una idea así en general de inteligencia artificial, de aprendizaje automático, pero ¿y ahora qué es deep learning? El aprendizaje profundo. Bueno, el aprendizaje profundo es algo más en detalle. Se podría decir, se va a trabajar mediante toda la información que se ha proporcionado o se ha generado. Toda esa información se la va a clasificar, se la va a trabajar, se la va a modelar y se la va a, se podría decir, analizar y entregar un resultado. Mientras que en el Machine Learning hablamos de que un robot aprenda, qué sé yo, vamos, como está ahí en la imagen, vamos a hablar del ajedrez, un juego. El robot aprende y va a realizar acciones, pero las acciones van a ir cambiando, pero el deep learning, en cambio, va a analizar toda la información, paso a paso, todo las posibles jugadas, y es como que a manera de que se vuelve más detallada la acción o el resultado que vaya a entregar. Por lo general en problemas de deep learning trabajamos se trabaja de una manera como las neuronas de las personas. Después, en unos minutos vamos a indicar cómo se trabajan estas neuronas, cómo se asimilan estas neuronas de las personas a las neuronas que nosotros trabajamos para generar las redes neuronales. Bueno, aplicaciones del aprendizaje profundo. Como habíamos mencionado, el aprendizaje profundo o deep learning es los resultados o en detalle más precisos, ¿ya? Mediante un análisis más profundo se la puede aplicar a una infinidad de aplicaciones o de escenarios, entre los cuales aquí tenemos indicamos una cierta cantidad para hacerse una idea. Tenemos visión por computadora, reconocimientos de texto, reconocimientos de voz. En los reconocimientos de voz tenemos tres ejemplos, como es Siri, el asistente de voz de Apple, Voice Search, que es de Google, y ese Voice de Samsung. Análisis de datos, extracción de información, también algo muy importante que se lo maneja y se lo relaciona como principal, la predicción y estimación. Que cualquiera persona que empiece a ver o entrar en el mundo de la inteligencia artificial, se habla demasiado de la predicción y estimación, puesto que son de los procesos que más se los lleva a cabo, más se lleva a cabo. Bueno, vamos a ver productos y servicios del aprendizaje profundo. Entre estos productos y servicios vamos a analizar, para empezar de manera general, a introducirnos y ver el potencial o las funciones que se pueden entregar en la implementación de la inteligencia artificial, del deep learning, del machine learning en productos. Tenemos IBM de Watson, Amazon Echo, el DOT y la Alexa, el LetUsBot, Atelas, Aiva, Apple Watch OS 4 y el HomePod Speaker. Vamos a empezar a ver todas estas herramientas para tener una idea, se puede decir una idea de qué hace cada una. Empecemos con IBM Watson. Bueno, primero, ¿qué es IBM Watson? A lo mejor hay personas que ya lo conocen, que no lo conocen.
han escuchado, IBM Watson es un sistema de preguntas y respuestas de control de calidad, en el cual se implementa inteligencia artificial. Es creado por una empresa de renombre, IBM, obviamente. Fue diseñado para recibir y resolver preguntas de lenguaje natural. También todas estas preguntas que se las responde, está diseñado IBM Watson para que se las realice en un tiempo corto y preciso. Tenemos también, bueno, IBM Watson incorpora lo que es el Deep Learning para ir entrenándose, para ir analizando todas las, se podría decir, todos los datos ingresados y para generar una respuesta. Tenemos Amazon Echo Dot y Alexa. A lo mejor alguien ha escuchado de Amazon, que es, obviamente es una tienda de renombre, pero no solo es una tienda, también es una marca que ofrece servicios, productos y demás. En este caso vamos a hablar sobre este producto. ¿Qué es Amazon Echo? Podemos observar que es una manera de un parlante así a simple vista, pero ¿qué tiene de inteligente o qué tiene de interesante este producto? Eh, Podemos decir que es un producto que mantiene una conexión hacia, o se podría decir, a ver, ya, es un sistema personal virtual e inteligente controlado por comandos de voz, y con este se accede a Alexa. Alexa es un asistente virtual fabricado por la misma marca, en el cual se realiza el procesamiento del lenguaje natural. Incorpora métodos o algoritmos para la reducción de ruido, para el reconocimiento de voz y cosas así que hemos mencionado anteriormente. Es un aparato con un gran potencial. Es un producto sumamente, se podría decir, potente para la función que cumple. Podemos observar el que está a mano izquierda es el Echo y a la derecha el Dot. ¿Cuál es la diferencia? Más grande, más pequeño, precios. Bueno, son dispositivos que escuchan, reconocen la voz, y esa misma voz la transmite, deben tener conexiones a internet, se la transmite a una nube en la cual trabaja con el asistente de voz virtual, que es Alexa, para ejecutar acciones. Es como que sube se podría decir, sube un comando de voz y regresa una acción. Entonces, mantiene alrededor de 7 micrófonos para un mejor reconocimiento, se podría decir. Parlantes en 360 grados y doble sistema de wireless y Bluetooth para que la respuesta que se genera desde la nube por el asistente de voz de Alexa ejecute alguna acción. Es decir, queremos mandar por reconocimiento de voz encender luz de sala 1. Reconoce la voz y si es que está todo conectado a la red de la casa o donde se encuentre, ejecuta una acción y enciende la luz. Pero bueno, en sí hablemos un poquito de la Alexa. Alexa requiere, como habíamos mencionado, conexión a la nube de Amazon. En sí usa Machine Learning para hacerse más inteligente a medida que va trabajando con el usuario. Como que se lo va entrenando, se podría decir. Entonces Alexa empieza a entender los comandos, como los dice el usuario, y empieza a aprender de todo la información que el usuario provee. La voz de Alexa también es generada por una memoria de corto plazo y tecnología de red neuronal recurrente.
Algo adicional es que Alexa incluye un kit para desarrolladores en el cual se puede crear nuevas funcionalidades, se podría decir. Hablemos un poco de Lettuce Bot. ¿Qué es? Primero, es un sistema con inteligencia artificial que planta semillas de lechuga con espaciado óptimo. También ayuda para realizar el control automático de fertilizantes y se puede decir aplicación de herbicidas y cosas así. Eh, se usa em, se usa por una computadora para diferenciar brotes, eh, brotes nuevos, brotes que ya están fertilizados mediante factores y el reconocimiento, la trata de datos de imágenes, también para verificar cuáles son las malezas. Entonces se va entrenando, a medida que va trabajando, se va entrenando. Estima el uso de los productos químicos para tratar de que todo sea más óptimo, y al optimizar los recursos en cuanto a productos químicos que se aplican a las semillas o a los nuevos brotes, a los brotes que se mantiene, reduce en un 90% la aplicación en exceso. Entonces, generando así a la industria agropecuaria, se podría decir, cambios significativos a favor de ellos. Es se podría decir, un producto potente que cubre una dimensión de 40 acres por día por cada máquina. Como resultado, da servicio a 2.250 millones de plantas por el año, una estimación de lo que se da en la página de LettuceBot. Hablemos un poco de Atelas. ¿Qué es Atelas? Es un sistema de análisis profundo de células sanguíneas basadas en la visión computarizada para generar informes de diagnóstico. Como lo hemos mencionado, mediante la visión computarizada analiza todos los factores, también se podría decir, va aprendiendo, y con cada caso que se va generando empieza a predecir. Como habíamos mencionado, predicción dentro de Deep Learning, Machine Learning, inteligencia artificial en sí, en todo, se lo mantiene en gran medida, se lo trabaja, se lo menciona bastante. Entonces, mediante Atelas, lo que va a predecir, se podría decir, enfermedades, o ya un diagnóstico del estado, el estado en el estudio de la sangre del usuario. Puede hacer también un recuento de glóbulos blancos, la morfología celular que contiene, entre otras, reduciendo así el número de visitas médicas requeridas por el usuario que lo aplica. Permite también, como habíamos mencionado, la detección de enfermedades. Entre ellas se las menciona a la gripe, se menciona la anemia y enfermedades relacionadas a las mencionadas. Para el diagnóstico solo se requiere un pequeño pinchazo en un dedo. ¿Para qué? Para extraer una gota de sangre y que nuestro sistema pueda analizar dicha gota extraída del usuario. Vamos a ver cómo poco a poco todas estas herramientas van abarcando se podría decir, van abarcando un gran campo. Hemos visto médicos en el campo de la medicina, agropecuario, entretenimiento y demás, incluso para control de calidad, preguntas y así. Vamos un poco a ver sobre AIVA. ¿Qué es AIVA? Habla de que es un artista artificial virtual, pero un artista artificial virtual, o sea, a lo mejor no se les ocurre cómo puede ser un artista, un sistema, un programa. O sea, suena raro, pero no. Poco a poco, con la inteligencia artificial y todo lo que está inmerso dentro de la inteligencia artificial, cosas que hace unos años uno solo lo soñaba,
ahora se vuelven realidad. ¿Qué tenemos en AIBA? Eh, es un sistema el cual sirve para la creación de música, usando un entrenamiento basado en el aprendizaje profundo o deep learning, como lo quieran tratar. Podemos ver, vamos a escuchar una canción, ya que AIBA fue declarado, se la estableció como un compositor en el año 2016, siendo así el primer sistema de composición algorítmica de inteligencia artificial registrado. Eh, bueno, y en ese mismo año que se lo declaró como un compositor, se lanzó su primer álbum. Vamos a escuchar para tener una idea de qué hace AIBA. Como habíamos mencionado, es música, composición de música mediante la inteligencia artificial, aprendizaje profundo. Bueno, pasemos ahora a un campo más orientado, se podría decir, a la vida diaria, al entretenimiento y así. Tenemos WatchOS. ¿Qué es WatchOS? Es un sistema operativo para relojes inteligentes, obviamente de la marca de Apple, donde la implementación de Siri aplica control de voz con control de calidad para preguntas y respuestas. Algo que utiliza la inteligencia artificial y más el deep learning como el IBM Watson. Entonces podemos ver como ahora hasta los relojes que se tiene, ahora se podría decir son inteligentes. Una persona, el usuario en sí, puede entrenarlo al sistema y va a ir aprendiendo a medida que nosotros vamos generando la información. También tenemos el HomePod Speaker. Igualmente contiene a Siri, es un parlante, un altavoz, contiene a Siri y también mantiene el reconocimiento de voz con QA, control de calidad, el cual realiza las mismas funciones que se puede hacer el Amazon Godot. Bueno, con todo este recuento podemos ver que la inteligencia artificial engloba gran parte de lo que ahora nos rodea de nuestro entorno. Y a medida que van pasando los años va generando más trabajo, va generando más relación, tecnología humana. Y bueno, lo que antes era imaginario, ahora va a ser una realidad. Bueno, ahora vamos a ver un análisis de negocios con aprendizaje profundo y aprendizaje automático. Empezamos por consideraciones comerciales en la era del aprendizaje automático. Bueno, primero vamos a partir del análisis de empresas que tengan por lo menos 500 millones de dólares en ventas, donde el 76% tienen proyectos realizados o por realizar con Machine Learning o Deep Learning. ¿Qué significa esto? Tenemos un porcentaje muy alto de empresas que contemplan o ya lo están trabajando al Machine Learning, Deep Learning en sí, lo que es inteligencia artificial dentro de los procesos que ofrecen o los procesos o para llevar a cabo el proceso interno de las empresas. Tenemos que el 40% ya tiene implementado Machine Learning, ya está trabajando, el 40% en general de todas las empresas que se ha tomado en cuenta, con ingresos altos.
Hay que tener en cuenta que la precisión de los datos es algo muy primordial. Como habíamos mencionado anteriormente, los datos, los datos en la nueva era tecnológica en la que estamos, los datos tienen un valor inigualable. Porque todo genera datos. La ciencia ahorita está en los datos. Para vender te sirven los datos. Para realizar estudios te sirven los datos. Para emprender hasta en un nuevo negocio necesitas datos. Absolutamente todo genera datos y se lo puede automatizar en base a esos datos, ya sea con predicciones, recomendaciones y cosas así por el estilo. Eh, no, por eso se cuida o se presta la seguridad que se merece o que se necesita entregar a la información o los datos. En fin, es que la inteligencia artificial ayudará en un 30% la carga del trabajo. Podemos decir que un 30% es bastante. Eh, en una empresa X, decir que la incorporación de la inteligencia artificial solventará un 30% la carga de trabajo es, para una empresa es una cantidad alta, un porcentaje alto, lo cual a lo mejor en ciertas personas va a repercutir de mala manera o van a tomarlo de mala manera. ¿En qué sentido? A ver, si una empresa solventa con un sistema inteligente un 30% de su carga de trabajo, ese 30% significa que ya no será necesario un personal humano para que realice ese 30% de carga. Bueno, ahí hay que tener en cuenta dos aspectos. El primero, eh, la inteligencia artificial nunca va, se podría decir, a suplantar a la mano, al usuario, a una persona dentro de una empresa. Obviamente sí va a afectar, sí va a cambiar, pero tenemos nosotros también que ir evolucionando. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que adaptarnos a la nueva era. Si no nos adaptamos poco a poco, igual que las tecnologías que no se han adaptado, han quedado obsoletas, el personal humano también tiene que ir capacitándose, incluyendo en esta nueva era. Eh, Va a generar se podría decir, un porcentaje mínimo, no digo que va a ser alto, este, de carga sobre el personal, pero siempre va a mantenerse el personal ahí para controlar, no va a aprender del todo. A la final, un sistema inteligente se lo enfoca a un solo aspecto, pero hay que tener en cuenta que el pensar de una persona, el cerebro de una persona, a lo mejor en ese aspecto no puede competir con el sistema inteligente, pero la capacidad de la persona no está orientada solo a ese aspecto tomado en cuenta. La persona tiene muchos más aspectos en los que ejecuta acciones, en los que analiza, en los que piensa. Entonces, ahí está la complejidad del ser humano. Porque se utiliza redes neuronales para simular los sistemas inteligentes, el aprendizaje automático, en base a cómo trabajan las neuronas de los seres humanos. Bueno, eh, hay que tener en cuenta que la inserción o de un sistema inteligente o en sí, hablando más general, de la inteligencia artificial dentro de una empresa, también puede no solo en reducir carga de trabajo administrativa, un ejemplo, también puede ayudar a generar informes, implementando calidad y los informes también en cantidad, puesto que son tareas que incluso hay sistemas que ayudan a generar informes de acuerdo a los datos que se generan.
Otra también, toma de decisiones, se podría decir el análisis de datos, su interpretación, desarrollar estrategias, eh, y también se puede intervenir en aspectos como cultura, empatía, principios de igualdad. Eso es algo que está todavía, se podría decir, en entrenamiento, pero se encuentra inmerso. Algo que todavía está evolucionando para ser mejor, pero ya se encuentra dentro del mundo en general, se podría decir. Eh, Como habíamos mencionado, hay que adaptarse a la revolución, siendo un líder en la enseñanza y el asesoramiento para poder utilizar eficazmente la inteligencia artificial, el machine learning y el deep learning dentro de nuestro entorno. Bueno, porque esos cambiarían los perfiles, nuestros perfiles, se podría decir, de trabajo. Podremos estar preparados, aprovechar toda esta revolución que se genera y adaptarse, poco a poco adaptarse a los nuevos cambios que se dan. Eh, bueno, hay que tener en cuenta ahora un poco las estrategias empresariales. Hablando en sí de estrategias empresariales, se ha tomado ciertos aspectos que son como primerito, a ver, bueno, según estrategias de mercado utilizadas, el Machine Learning ayuda a mejorar la precisión, se puede decir, la precisión predictiva en ventas, abandono oportuno de un mercado, según los datos que se han generado. El sistema nos indica que hay que desistir de cierta, se podría decir, propuesta, un ejemplo, o tal servicio que se genera no está generando lo que debería, no tiene futuro. Entonces, sería una estrategia utilizar inteligencia artificial para esas tomas de decisiones. También hay que tener en cuenta que en caso de que calcule algún error, algún algoritmo de aprendizaje automático, el cambio lo genera en cuestión de segundos, no para entregar el resultado. No es como una persona que vuelve a analizar, hay un error, regresemos al inicio y todo. El sistema corrige ese error y puede cambiar el rumbo de la decisión o de la salida que entrega. También la idea o la estrategia empresarial en la aplicación de la inteligencia artificial sería la optimización de recursos. Para nuevas técnicas de negocio, el Machine Learning sintetiza datos a través de la exploración en bases de datos existentes. Eh, Como lo hemos mencionado también, puesto que gran parte de trabajo con Machine Learning se almacena en la nube, es una opción para tener todo el historial de datos e información relevante de la empresa, todo guardado en la nube. Y la inteligencia artificial es la mejor manera para trabajar, para interpretar y modelar datos de dispositivos inteligentes. Bueno, ahora los dispositivos inteligentes, tal vez hay personas que no lo sepan, pero genera una gran cantidad de información del usuario. Información que incluso en las redes sociales son captadas. Eh, el SNS, servicios de redes sociales. A lo mejor uno no sabe, pero un teléfono celular, mientras uno navega en las redes sociales, empieza a generar una información en gran cantidad, ubicación, datos, em, fotos, imágenes, qué celular tiene uno, la velocidad del internet, o sea, una cantidad de datos. Por eso la seguridad de la información es lo que ahora, en toda esta revolución, es lo que ahora tiene gran importancia. Bueno, ¿cómo podemos utilizar el aprendizaje automático y la estrategia de negocios?
Se podría decir que se lo puede aplicar en ciertos pasos o procesos. Primero tendríamos la preparación, que es estudio de todas las características y entorno del negocio. Luego podríamos decir características del cliente. Se podría generar el FODA. Las personas ya sí creo que saben que es el FODA dentro de una empresa, obviamente. Luego vamos a generar un modelo de estrategia. ¿Qué significa? Vamos a construir un modelo de aprendizaje automático analizando todos los ítems o factores que tenemos y identificando los parámetros clave. Hablando generalmente, todos los datos que tenemos, la información, tenemos en sí variables principales, un ejemplo, variables principales que podrían ser X, Y y Z. Tenemos que identificar los principales, los parámetros clave, que a lo mejor son Y y Z, un ejemplo. Esto requiere un análisis profundo de toda la información. También hay que realizar o verificar el modelo de aprendizaje automático y los resultados iniciales. Una vez que se tenga ese paso, vamos a revisar el modelo con expertos, porque la inteligencia artificial no es fácil, es un mundo sumamente complejo y amplio, sumamente amplio, complejo, pero que si una persona lo puede enfocar de la mejor manera, le llama la atención y se concentra, puede hacer cosas que a lo mejor no se lo imaginaba, se podría decir. Es por eso que en cada momento de estos procesos que estamos dando hay que realizar la comparación o el estudio con expertos. Una vez que tengamos revisado el modelo con expertos, vamos a comparar los resultados del análisis de aprendizaje automático con los datos existentes de la empresa o del negocio. Luego de analizar si los datos recopilados en relación de los parámetros clave fueron suficientes para el análisis estadístico. Verificamos luego el nivel de precisión, confiabilidad y estabilidad de los datos generados. También tendríamos que verificar los resultados con análisis de expertos, no solo el modelo, sino los datos también. No solo tener varios puntos de vista frente de los datos que han sido generados. Bueno, ¿por qué ahora es tan popular el aprendizaje profundo? En sí podríamos decir la disminución se podría decir, una de las razones de por qué es tan popular el aprendizaje profundo es por la disminución de costo computacional. A medida que va aumentando, que va evolucionando todo, el costo computacional es menor, pero también se generan sistemas, procesos, se podría decir, procesos que tienden a ser más complejos con los procesos o problemas que se los mantenía antes. Los dispositivos conectados a la nube reciben almacenamiento. Ese también es un punto muy importante o popular para utilizar o para decir que ahora es popular el aprendizaje profundo. También podríamos decir el análisis de datos, funciones de las aplicaciones y el servicio de inteligencia de control que todo esto referente a inteligencia artificial nos brinda. Tenemos tres denominaciones que es SaaS, PaaS, AS y IaaS. ¿Qué significa SaaS? SaaS habla del software y servicios que se generan dentro de todo el aprendizaje profundo. Tenemos PaaS, que son las plataformas también que ofrece para que sea popular el mismo. Y IaaS, toda la infraestructura
También infraestructura en cuanto a almacenamiento, procesamiento y todo referente al aprendizaje profundo. Los dispositivos que se conectan trabajan con MEC. ¿Qué es MEC? MEC significa Mobile Edge Computing y Fog Computing. Significa que todos los dispositivos que se conectan trabajan a manera de una red en la cual se mantiene todos los datos trabajando de un lado al otro, enviando, recibiendo, generando nuevos datos. Algo como lo que mencionamos anteriormente de que un teléfono celular, mientras el usuario navega por internet, empieza a generar gran cantidad de información que es almacenada en un servidor. En sí podríamos decir que los datos generan la Big Data. A esto le sumamos el Machine Learning, el Deep Learning, y nos entrega un resultado de servidores y redes más rápidas. En sí, poderosa información distribuida en la nube. Además, algo muy importante que se podría decir son la innovación de características en cuanto a hardware con soporte de CPUs, GPUs más potentes. Bueno, la CPU de teléfonos inteligentes poco a poco van evolucionando, vienen con varios núcleos, procesamiento eficiente y bajo consumo eléctrico, como hemos visto la evolución de las computadoras. A medida que va pasando el tiempo, un ordenador consume menos y tiene a lo mejor una mayor potencia en cuanto a ordenadores anteriores, y no solo en ordenadores, también en smartphones y también dispositivos que se van implementando con realidad aumentada. Bueno, vamos a hablar sobre pros y contras de Machine Learning y Deep Learning. Podríamos decir que entre las ventajas o aspectos a favor tenemos que proporciona un rendimiento de vanguardia, lo que está en auge. También podemos decir que es de una arquitectura fácilmente adaptable, ¿ya? Y también que reduce la necesidad de personal y el esfuerzo aplicado una vez que se implementa un sistema sistema o producto con Machine Learning o Deep Learning. En contras o desventajas podemos mencionar que requiere grandes cantidades de datos, de información para poder entregar resultados más precisos y confiables. También requiere mucho tiempo de entrenamiento. Mientras mayor sea la cantidad de datos, mayor es el tiempo que se necesita para su entrenamiento. El costo, obviamente, como hemos mencionado, es inteligencia artificial y todo lo que está dentro es algo complicado, lindo, obviamente, bello, pero mantiene un nivel de dificultad cuando uno está empezando. Es algo muy amplio, lo cual genera un costo un tanto elevado. Y un aspecto que hay que tener, como también decimos, hay que tomar en cuenta la dificultad. Presenta dificultad en las desventajas, dificultad en la interpretación de resultados. A lo mejor una persona logra entender cómo se lo implementa, utiliza un software, una herramienta que tenga dentro de sí Machine Learning, entrega resultados, pero a lo mejor no puede interpretar los resultados que fueron entregados. Hay bastante estudio, se podría decir, dentro de la inteligencia artificial. Ahora tratemos un poco sobre las características de las empresas con aprendizaje profundo y aprendizaje automático. Bueno, en sí son las utilizadas para clasificación y predicción, como mencionamos al inicio. Pueden ser con datos estructurados o datos no estructurados. Dentro de los datos estructurados
podemos decir que tenemos series de tiempo. En sí, series de tiempo son datos discretos en un orden temporal a manera de secuencia, que nos sirve para realizar análisis de registros, detección de riesgos, planificación de recursos empresariales, análisis predictivos de datos, hogares inteligentes, análisis de negocios, datos de mercados, registros de servidor de seguridad, motor de recomendación para el comercio electrónico. Algo que mencionamos recientemente fue la información más el aprendizaje automático, el aprendizaje profundo, eh, ayuda en las ventas. Alguien que quiere vender necesita información y lo puede potenciar toda esa información obtenida en el entrenamiento con un método o un algoritmo de inteligencia artificial. Los motores de recomendación para comercio electrónico, redes sociales y demás es algo que está incorporado y a lo mejor hay personas que no lo saben. Una persona ingresa a la red social o al navegador, en el buscador ingresa una palabra específica o ingresa, redacta ya, redacta comprar, comprar comprar ordenador. Y no sé si tal vez alguien se da cuenta que a medida que uno va navegando por el internet empiezan a salir ofertas sobre lo que uno ha estado consultando y luego empieza a relacionar las ofertas. A lo mejor uno busca RAM, a lo mejor alguien, esa misma persona otro día busca una GPU. Como consecuencia, los motores de recomendación generan anuncios de computadoras o de GPUs, de memorias RAM y así. Y los sistemas de recomendación no solo están enfocados no solo están enfocados al comercio, también sino a recomendar referente a turismo, y de una infinidad de aspectos más. La gastronomía también. Bueno, otro dato estructurado que tenemos es el RDBMS. Sistema de Administración de Bases de Datos Relacionales. ¿Para qué nos sirve? Nos sirve para realizar sistemas de gestión de base de datos y operadores relacionales para manipular dichos datos. También tenemos RDSMS, que es parecido al anterior, Sistema de Administración de Flujo de Datos Relacionales. Nos sirve para procesar flujos de datos estructurados y no estructurados. Bueno, ahora ya hablamos de los estructurados. Ahora vamos a hablar sobre los datos no estructurados. Hay que tener en cuenta que los datos no estructurados se los puede mantener inmersos dentro de los datos estructurados. En un proceso de flujos de datos ese flujo puede tener datos no estructurados. ¿A qué se refiere? Datos no estructurados es todo lo que es sonido, texto, imagen, video y así. Entonces, el sonido, ¿qué podemos realizar con esos datos? Podemos utilizar los datos de sonido para reconocimiento por voz, búsqueda por voz, análisis de sentimientos, detección de fallas, detección de fraudes. No sé si se dan cuenta que cuando una operadora le llama a uno, mencionan de que, o cuando uno llama a una operadora, sale de que su llamada va a ser grabada para bla 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 y cosas así por el estilo. Algo significativo en sí es que mantienen las grabaciones para tener datos del usuario. Alguien que consiga esos datos puede utilizar todos esos datos de la voz, del sonido, para hacer una compra por tarjeta mediante
mediante un sistema por teléfono que utiliza el reconocimiento de voz para acceder a una compra por tarjeta de crédito. Alguien que tenga esos datos, que los maneje, puede ingresar, generar esos datos, el sistema reconoce los datos y se podría generar algún delito se podría decir. Entonces, ahí el análisis a profundidad y la aplicación del aprendizaje profundo ayuda a detener estos fraudes. Por eso habíamos mencionado la información. A medida que es tan importante, también hay que mantener la seguridad de la misma, porque el poder que uno tiene con la información es sumamente grande, se podría decir. En el texto, en datos no estructurados de texto, podemos decir que tenemos detección de amenazas por textos, detección de fraudes, obviamente, no solo por voz, también se da por textos, traducción de idiomas, a medida que un sistema va entrenándose, va relacionando cómo las personas hablan, cómo la persona utiliza las palabras, con qué estructura, y va a ir aprendiendo para entregar una traducción cada vez más, se puede decir, más precisa. Búsqueda aumentada también por texto. En imagen tenemos reconocimiento facial, búsqueda de imágenes, visión artificial, imágenes médicas de rayos X y clúster de fotos. Y en video tenemos detección de movimiento, predicción de amenazas en tiempo real. Ahora hablemos un poco de hardware y software. En sí, hardware y software, a lo mejor no se lo trata mucho en este tema, pero sí es algo muy importante, es una característica que debe tener en cuenta una empresa. Porque al implementar un sistema, un producto, la parte de hardware es sumamente importante, porque esto es lo que ayuda a realizar todos los algoritmos o, o análisis que realizan la implementación de estos modelos de inteligencia artificial. Utilizamos en la parte de hardware CPU, GPU, circuitos integrados, CPU procesamiento, GPU procesamiento pero de imágenes, videos y también los circuitos integrados en sí. En la parte del software tenemos sistemas operativos, la parte de las bibliotecas, bibliotecas o paqueterías, y las interfaces de programación que a medida van también cambiando y deben irse adaptando, como que se puede decir entrenando para trabajar de mejor manera con el usuario. Hablemos un poco sobre el aprendizaje profundo, sistemas y software. En sí vamos a hablar un poco sobre qué es TensorFlow. Obviamente pertenece a Google. Ayuda a realizar cálculos escalables de aprendizaje automático mediante gráficos de flujo de datos. Es una biblioteca de software de aprendizaje de código abierto desarrollado por Google, como mencionamos, específicamente por el equipo Brain Team. Es programado en Python. Podemos decir que tiene nodos y tensores. Un tensor es un vector geométrico o una matriz organizada y multidimensional de distintos datos. Al hablar de que es una matriz organizada y multidimensional, podemos ver a la izquierda tenemos una matriz dimensional y a la derecha tenemos una matriz multidimensional que no solo tiene una dimensión, sino tiene otras dimensiones para mayor cantidad de datos y aumenta su dificultad, pero la cantidad de datos y predicciones son más precisas. TensorFlow es el lenguaje de aprendizaje automático más popular en GitHub.
anotado en el año del 2017-2018. Muy utilizado. Eh, Conceptos básicos de las redes neuronales de aprendizaje profundo. ¿Qué es aprendizaje profundo y aprendizaje automático? Eh, bueno, para tratar de entender qué es aprendizaje profundo y aprendizaje automático, podemos decir que la inteligencia artificial es una tecnología que permite a una máquina tomar una decisión o acción inteligente. La tecnología de inteligencia artificial permite a un agente inteligente percibir cognitivamente su entorno y en consecuencia intentar maximizar su probabilidad de éxito de una acción objetivo. Al agente inteligente corresponde a un módulo de hardware, software, un robot o una aplicación. Algo que tenga sensores para percibir datos de su entorno. Bueno, el aprendizaje automático o machine learning podemos decir que es la capacidad que tiene un ordenador para aprender sin estar explícitamente programado. Si uno no programa una acción o un movimiento o una decisión, prácticamente se entrena mediante el aprendizaje automático para realizar esa acción que uno no la va a programar, no va a decir quiero que hagas tal acción, quiero que diga sí, no, acá se entrena y mediante los datos ingresados toma la decisión de decir que sí o que no. Bueno, en esta funcionalidad para aprender y hacer predicciones a partir de datos, podemos decir que evolucionó a partir del reconocimiento de patrones y la teoría del aprendizaje computacional en la inteligencia artificial. El aprendizaje profundo. El aprendizaje profundo es una técnica de aprendizaje automático que utiliza múltiples capas internas de unidades de procesamiento no lineal para realizar un aprendizaje a partir de datos supervisados o no supervisados. Los datos que mencionamos anteriormente. Eh, todo esto he mencionado se les denomina capas ocultas. Las unidades de procesamiento no lineales son comúnmente las neuronas, como realizamos la comparación anteriormente. Se debe a que la tecnología de Deep Learning se implementa mediante una red neuronal y de ahí es de donde vendrá el concepto de las redes neuronales o de las neuronas. Bueno, hablando de una persona, un smartphone, PC y un software, como es el ejemplo de AlphaGo, un software que utiliza Deep Learning, hablamos de una velocidad de 0.01 flop, es la velocidad en la que se denomina a un humano, no es un promedio, lo cual un promedio para tener una estimación se podría decir. El humano para resolución de un problema, un ejemplo tiene 0.01 flop. Un smartphone, una PC tiene 300 gigaflop y un software Deep Learning como AlphaGo, que es un software el cual está orientado a un juego japonés parecido al de las damas chinas, en el cual hay que analizar las jugadas. Es un juego manera de ajedrez. Ese sistema o ese software tiene una velocidad de 11.5 petaflops, superior obviamente al smartphone o la PC que tiene solo gigaflops. Para hacernos una idea, 11.5 petaflops equivale a 11.5 por 10 elevado a la 15 flops. O sea, es algo sumamente un gran cambio desde
lo que se le asigna el promedio humano al software de Deep Learning. Pero como habíamos mencionado anteriormente, un humano no tiene solo esa capacidad para jugar el juego que se denomina Go. No, un humano tiene muchas más capacidades, se enfoca en muchas más cosas y no vamos a poner a comparar el software que realice otra acción para la que solo esté entrenando para ese único juego. Bueno, tipos de tecnologías que usa Deep Learning y Machine Learning. Tenemos el ANN, que son redes neuronales artificiales, algoritmos evolutivos, programación genética, inteligencia de enjambre. Hablando de las herramientas de la inteligencia artificial utilizadas para toma de decisiones óptimas, tenemos que teoría de optimización, teoría de juegos, lógica difusa, simulación de Monte Carlo, teoría completa y muchos más. Hay una infinidad de herramientas de inteligencia artificial. Bueno, redes neuronales. Podemos observar, aquí tenemos una red neuronal. ¿Cómo se la grafica? Una red neuronal de una persona. En el gráfico de la izquierda tenemos algo más, se podría decir, entendible hacia nuestra perspectiva, en el cual podemos ver que en sí la neurona comienza, se podría decir que es una célula nerviosa. La neurona en sí tiene las partes de la neurona, donde tenemos la dendrita, el núcleo y el axón. El cuerpo también, cuerpo, núcleo, dendrita, axón. En el axón hay algo muy importante, que es el axón terminal. Bueno, esto en sí es una neurona. Ahora, si hablamos de una red neuronal, ¿cómo se relaciona? ¿Cómo se genera la red? La red se genera mediante la unión o conexión que se le denomina synaptic connection. Podemos ver que por la acción terminal se conecta una neurona hacia las dendritas de otra neurona. Entonces esa synaptic connection es la misma acción que se realiza para las redes neuronales dentro de la inteligencia artificial. El cerebro humano tiene 100.000 millones de neuronas con 1 millón de conexiones sinápticas. Entonces es una cantidad sumamente alta. ¿Para qué? Para generar una respuesta precisa. Hablando de la neurona en la inteligencia artificial o deep learning, para ser más precisos, podemos hablar en general y decir que esto es nuestra neurona en sí, donde tenemos las entradas, tenemos el peso, las entradas y el peso que ingresa. Dentro del cuerpo podríamos decir que lo que se realiza es la sumatoria de la multiplicación de las entradas por los pesos ingresados o asignados para generar una respuesta. Esa respuesta que entregamos es Y. La respuesta mediante una función de activación es sometida y dependiendo de la función de activación que se aplique, de las más utilizadas, hay una que nos indica que cuando el valor es mayor que 0, tiene una salida, hay una respuesta de salida, y si es que es el resultado menor que 0, se anula, lo bloquea. Eso en cuanto si estamos trabajando con rangos de respuesta de 0 y 1. Y por último tenemos nuestra salida. Entonces la red neuronal dentro de Deep Learning es la unión de varias neuronas, como la tenemos aquí.
Bueno, el aprendizaje profundo con redes neuronales convolucionales. Si las utilizan para el reconocimiento de imágenes, videos y sistemas de recomendación, procesamiento del lenguaje natural, juegos como el de Go, juegos de ajedrez y así. Como podemos ver aquí, desde la imagen de entrada original que tenemos, el proceso de convolución se realiza cuando un campo de filtrado se desplaza secuencialmente para procesar toda la imagen que tenemos en input en la entrada. Ese cambio secuencial es lo que llamamos el proceso convolucional en sí mismo. Ahora, la convolución se lleva a cabo para crear mapas de características, como tenemos en el segundo cuadro. Se crean varios mapas de características y debido a los mapas de características se realiza un submuestreo en los mapas para tener mapas de características de tamaño reducido, como tenemos en el tercer recuadro Fmaps. Vamos poco a poco disminuyendo toda la cantidad de datos, pero vamos sacando los aspectos, las características importantes, que es lo que nos sirve a nosotros para generar resultados. Bueno, después vemos que realizamos nuevamente una convolución para ir repitiendo consecutivamente el proceso que mencionamos al inicio, para que al final podamos entregar un muestreo como resultado. Podemos observar que tenemos una estructura totalmente conectada que nos conduce a la salida de nuestra red neuronal convolucional. Bueno, en sí se utiliza para encontrar la misma característica en diferentes lugares de la imagen, a manera de clasificar los datos que tenemos. Bueno, hablemos un poco del submuestreo, que lo tomamos en cuenta aquí, el submuestreo de los mapas. El submuestreo utiliza una operación de selección que se denomina agrupación en los mapas de las características. Agrupar las características principales dentro de la imagen y así a medida se va siguiendo la red neuronal, se va realizando esta agrupación. Bueno, es un proceso de muestreo no lineal. Entre los esquemas de submuestreo más populares que tenemos son el medio, el promedio y el máximo. Podemos ver que el medio realiza la agrupación de esta manera. Tenemos datos 4, 2, 6, 9. Suponiendo que sean datos numéricos los que vamos a trabajar. Vamos a sacar el valor medio. Calculamos los dos valores medios. Sería haciéndolo en una orden secuencial. 2 sería 2, 4, 6 y 9. En el cual vamos a utilizar estos datos y vamos a poner un resultado que en este caso sería 5. Damos el resultado 5. Sumamos el 4 y el 6, nos da 10 y lo dividimos para 2, teniendo así el valor medio de todos nuestros datos agrupados. Suponiendo el caso de los 4 dígitos con color amarillo, que tenemos que es los dos medios es 4, 4 sumados 8, dividido para 2 nos da 4, pero ¿qué pasaría si tenemos una cantidad de datos impares? Suponiendo que tuviéramos 2, 4, 6, ¿cuál sería nuestro valor medio? Si no tenemos dos datos en medio para sumar y dividir, sería el número o el valor que se encuentra en medio cuando la cantidad es impar. Entre el 2, 4 y el 6, nuestro valor medio sería el 4. Ahora veamos el esquema de submuestreo de valor promedio. Como el mismo nombre lo indica, vamos a calcular un valor promedio de los datos agrupados
En este caso tenemos 1, 2, 5, 8. Tenemos la suma de todos los datos agrupados que nos daría 16. Lo dividimos para la cantidad de datos, que sería 4, y nos da 4. Así es con todas las agrupaciones realizadas. Ahora el submuestreo de valor máximo, que refiere simplemente a que se selecciona de todos los datos agrupados el valor máximo. En este caso tenemos en el recuadro seleccionado que el valor máximo es 8, en el de la derecha del cuadro seleccionado el valor máximo es 9, y así con las otras agrupaciones. Ahora, técnicas que utilizan las redes neuronales. Entre las técnicas podríamos decir que tenemos el dropout conjunto, redes neuronales profundas y el bagging. ¿Qué es dropout? Consiste en que se apaguen neuronas aleatoriamente para entregar el sistema y sepa cómo actuar cuando no están todas las neuronas trabajando. Esta proporciona robustez a la red neuronal convolucional, ya que no siempre van a estar trabajando todas las, se podría decir, neuronas. Tenemos el conjunto. La técnica del conjunto es crear mediante un muestreo aleatorio repetidos de los datos de la etiqueta. Los conjuntos mejoran la precisión y confiabilidad al proporcionar una imagen global mejorada de las estadísticas reales de los datos. También tenemos la técnica de redes neuronales profundas. La de redes neuronales profundas en sí utiliza, se podría decir, redes neuronales especificadas a un nivel de profundidad. Se podría decir es una técnica sumamente, se puede decir una técnica normal, donde no hay variaciones tan drásticas como el dropout o el de conjunto. Bueno, tenemos el bagging. Usa múltiples interacciones de entrenamiento con datos etiquetados de entrenamiento que tienen reemplazos de muestra aleatorios. Después del entrenamiento se combinan los resultados de todos los modelos que se han aplicado, los modelos ya entrenados y de todas sus interacciones. Bueno, ahora vamos a realizar un pequeño proyecto de aprendizaje profundo con TensorFlow Playground. Aquí tenemos en una imagen los datos en los que se va a trabajar, y se va a ir a manera explicando poco a poco qué es lo que significa cada uno. Bueno, para acceder a TensorFlow Playground tenemos que ingresar la dirección desde el navegador. ¿Ya? Como podemos observar, tenemos una interfaz web. Bueno, explicando un poco los datos que tenemos, la tasa de aprendizaje va a ser del 0.03. En la activación utilizaremos ReLU. La regulación, no hacemos nada para la regulación porque en sí la regulación no es necesaria para resolver problemas simples como es nuestro caso, sino es algo para sobreajustar ya cuando tenemos problemas más grandes. La tasa se establecerá en 0. Luego tendremos el tipo de problema como clasificación y también la proporción de datos de entrenamiento de prueba la estableceremos en un 50%.
El ruido lo pondremos a cero. Ya explicaremos qué es el ruido. Eh, bueno, y por último, para tamaño, el tamaño del lote lo dejaríamos en 10. Ahora vamos a realizar las configuraciones que se ha mencionado. Bueno, una tasa de aprendizaje del 0.3. En el de activación vamos a utilizar ReLU, que es el que habíamos mencionado. Si es mayor a 0, entrega la salida un dato de respuesta. Si es que no, lo anula, lo aborta. En la regularización, ninguna. Hay que tener en cuenta que en regularización tenemos 1 y 2. Por lo general, la 1 es cuando tenemos datos que son totalmente, se podría decir, separados, que hay una gran diferencia entre un dato y un otro dato. En L2 son cuando los datos, se podría decir, se relacionan de alguna manera o son cercanos, se podría decir. Bueno, vamos a aplicar ninguna. La tasa de revolución la vamos a dejar en 0. Vamos a seleccionar tipo clasificación. Ya, ahora tenemos relación entre el entrenamiento y los datos de prueba, el 50%. El ruido, ¿qué es el ruido? Para las personas que no entiendan, el ruido significa, mientras mayor sea el ruido, mayor es en la gráfica del resultado, se podría decir, no sería sobrepoblación, se podría decir a manera de agrupamiento entre todos los datos de salida. Por ejemplo, aumentamos a 50 el ruido y podemos ver que se mezclan los puntitos naranjas y los puntitos azules. Disminuir a 0 el ruido, podemos ver que se agrupan más en un lado los naranjas y en otro lado los azules. Y el tamaño le dejamos en 10. Ahora, estos son nuestros datos de entrada. X1 vamos a decir que va a ser para horizontal y X2 para los datos en vertical. Como tenemos aquí, podemos ver que es una gráfica, se puede decir en X y Y. Estas son las capas ocultas que se las mantiene dentro de una red neuronal. Podemos aumentar las capas o disminuir las capas. Aquí aumentamos o disminuimos la cantidad de neuronas para que trabaje. En sí usaremos las características de X1 y X2 que tenemos predeterminadas en TensorFlow. Ahora vamos a entrar en nuestro primer proyecto. El objetivo es realizar una clasificación, una separación de dos conjuntos de grupos de datos. Ahora queremos seleccionar el conjunto de datos del proyecto y puedes seleccionarlo, lo seleccionamos aquí. Podemos ver, aquí tenemos los datos. En sí es el conjunto de datos que queremos o que se desea utilizar. Podemos seleccionarlos. ¿Cuál vamos a seleccionar? Nosotros vamos a seleccionar para realizar nuestra prueba que tenemos aquí. Bueno, comenzaremos con una sola capa oculta que tiene una sola neurona. Disminuimos, ubicamos una sola neurona. Ahora se ve un poco solitario, pero bueno, vamos a ir aumentando poco a poco
para ir haciendo las pruebas. Ahora vamos a hacer correr para ver los resultados que nos van a generar. En la salida vamos a tener pérdida de prueba y pérdida del entrenamiento realizado. Aquí tenemos el botoncito para ejecutar o pausar. Esta es la curvatura del entrenamiento que se va generando. Bueno, como podemos ver, tenemos todos los datos entrenados, los puntitos azules, los naranjas. Entonces vemos la curvatura y vemos que hay un éxito, hay una curvatura negra que desciende rápidamente y se mantiene en el nivel bajo. Justo en este nivel se puede ver que las leyes de prueba y la pérdida de entrenamiento ambas convergen a una tasa de pérdida muy baja y luego la mantienen. Por lo tanto, esas dos líneas, la línea negra y la línea gris, se superponen perfectamente en este caso. Bueno, ahora que ya tenemos nuestros datos ingresados con X1 y X2 y una neurona dentro de una capa, vamos a ejecutar y podemos ver que se tienden a clasificar, donde la línea nos divide en un lugar puntos azules y los puntos naranjas. Como consecuencia se ha clasificado nuestros conjuntos de datos que utilizamos al inicio, con una neurona y una capa oculta. Bueno, ahora ¿qué pasaría? Hemos entrenado con una neurona, una capa, cierta cantidad de datos. Podemos ver que tenemos una pérdida de prueba de 0, una pérdida de entrenamiento de 0. Ahora queremos saber qué es lo que pasaría si cambiamos los datos con lo que hemos entrenado hasta ahora. Damos pausa y ahora cambiemos los datos. Anteriormente nos dibujó la limitante entre los datos naranjas, los puntos naranjas y los puntos azules. Ahora, ¿qué pasaría si con la información, el entrenamiento que tenemos hasta ahora, hacemos correr con otros datos? La misma configuración. Como podemos observar, tenemos una pérdida alta. Anteriormente teníamos una pérdida de 0. Ahora tenemos una pérdida de prueba de 0.436 y pérdida de entrenamiento de 0.395. Como podíamos ver, teníamos una característica para el horizontal, para el vertical, una capa oculta con una neurona, entrenó perfectamente, lo corrió y todo. Pero como estos ya están entrenados, ahora cambiamos los datos y podemos ver que tenemos un margen de error. Es más, si vemos la gráfica resultante, podemos ver que no los clasifica en realidad. Trata de clasificar la sección superior y la inferior con los azules, pero hay gran pérdida. Podemos observar, hay unos pocos azules cruzados y una cantidad sumamente alta de puntos naranjas cruzados al otro lado. Entonces, ¿qué podríamos hacer para disminuir esta pérdida de entrenamiento? Bueno, para disminuir, vamos a agregar una neurona adicional para ver qué es lo que sucede. Teníamos 489 de pérdida con una neurona,
Veamos al hacerlo correr con 2 neuronas. Podemos ver que la pérdida de prueba y la pérdida de entrenamiento han cambiado, ha disminuido. Obviamente no tenemos todavía algo óptimo, se podría decir, como la primera cantidad de datos, pero vamos disminuyendo la pérdida de prueba y pérdida de entrenamiento, como en relación a pérdida de prueba la línea negra y pérdida de entrenamiento la línea gris. Entonces, por ende, ahí nos basamos para decir que una red neuronal con su tamaño, varias neuronas trabajando en sí, van haciendo más precisa la respuesta. Por ende, va a ser menor la pérdida de prueba y la pérdida del entrenamiento que se va generando. Entonces, ahora tratemos de disminuir aún más. A manera, esto es como ir jugando, ir viendo qué pasa si toco aquí, si toco allá. Bueno, aumentemos la cantidad de neuronas para ver qué resultante nos entrega. Aumentemos una neurona más. Hagamos correr para ver la pérdida de prueba y la pérdida de entrenamiento. Podemos observar que poco a poco la línea se va acoplando y que va disminuyendo. Tenemos pérdida de prueba del 0.09, 0.008, hasta que llega a un punto que va a ser a manera de constante. Hemos llegado a 0.007, 0.006, siguen trabajando las neuronas, pero en sí, la salida, la gráfica resultante, podemos ver que los puntos azules están separados, no están como cuando estábamos trabajando con una neurona. Entonces, haciendo una prueba, ¿creen que debería disminuir aún más? Agreguemos una neurona adicional. Veamos la salida, qué datos nos entrega. El tiempo también podemos ver en época, el tiempo es menor para alcanzar. Mientras mayor es la cantidad de neuronas, más rápido es el proceso. Tenemos 0.005, la pérdida de entrenamiento está al 0.001. Bueno, hemos llegado hasta 0.004. Entonces podemos notar la diferencia de un modelo entrenado con una neurona, con 2 neuronas, con 3 neuronas, con 4 neuronas. Ahora sigamos jugando una vez más con esta herramienta. Ahora podríamos cambiar de datos nuevamente. Por ejemplo, tenemos estas neuronas ya trabajando. Por ejemplo, podemos ver el trabajo de esta, hacia dónde se dirige. Esta, otra neurona, otra neurona. La unión de todo el trabajo de cada una de estas neuronas hace que los datos nos los clasifique. Así como vimos en la parte teórica, va a clasificar sacando las características y empieza a clasificar a manera de agrupar.
Podemos observar las neuronas como trabajan unas buscando lo más óptimo. Dos de las neuronas no están trabajando, pero solo con trabajar las otras ya clasifica. Tenemos una pérdida de prueba de 0.001, una pérdida de entrenamiento de 0.000. Bueno, sigamos jugando. Vamos ahora a cambiar a un... Vamos a cambiar a un conjunto de datos diferente. Listo, ahora tenemos este conjunto de datos. ¿Ya? En sí, si es que este conjunto de datos utilizaríamos dos neuronas, una neurona, vamos a probar cómo sería hacerlo correr con una neurona. Podemos observar que prácticamente en el conjunto que tenemos hay 4 secciones, 2 de puntos azules, 2 de puntos naranjas. Tenemos una tasa de pérdida de prueba alta, 0.419, pérdida de entrenamiento igual, sumamente distante. Vamos aumentando igualmente cantidad de neuronas. Podemos observar que estas neuronas no tienen ninguna información trabajada. Ahora procederíamos con 3 neuronas. Hagámoslo correr con 3 neuronas. Podemos observar que disminuye la pérdida de prueba y la pérdida de entrenamiento. A manera de que nos clasifica de mejor manera todos los datos. Ahora podemos ver que hay unos datos que están al borde de la línea de clasificación. Aumentemos unas cuantas neuronas más para ver qué resultado nos entrega. Esperemos un momento solamente que trabaje. Podemos ver que igual que con los datos anteriores, mayor es el trabajo de la cantidad de neuronas, mejor es el entrenamiento. Y así hemos ido desde una neurona con su respectivo entrenamiento. Cambiamos de datos, utilizamos 2 neuronas, no nos entrega un resultado óptimo en la clasificación. Cambiamos 3 neuronas y así vamos evolucionando poco a poco y mejorando la precisión de nuestra clasificación. 4 neuronas. Cambiando con nuestros datos, corra con 4 neuronas, nos entrega un resultado. Podemos observar que mientras mejor sea el entrenamiento con varios conjuntos de datos, aumenta la calidad con la que clasifica, la precisión con la que clasifica. Aumentemos 2 neuronas más. Y podemos ver cómo trabaja. Incluso podemos notar que tenemos una neurona que no está en sí trabajando. Es suficiente 5. Y tenemos una pérdida de prueba sumamente razonable. Ahora vamos a cambiar al conjunto de datos una vez más. Listo. Tenemos algo un tanto más complejo. En sí,
Si hacemos la corrida de esto, vamos a los actos, a ver. Corremos esto, podemos ver que no hay una clasificación muy notable. En realidad va aumentando la pérdida de prueba a medida en medida va entrenando las neuronas. Entonces, ¿cuál sería la solución? Si aumentamos las neuronas dentro de una capa, podemos ver que en efecto disminuye la pérdida de prueba y de entrenamiento, y aumenta la eficacia en la clasificación, pero no nos entrega un resultado óptimo. En sí, como habíamos hablado en la parte teórica, al aumentar una mayor cantidad de capas ocultas con sus respectivas neuronas, lo que se procede a hacer es seguir filtrando las características y agrupando de mejor manera para todo eso poco a poco vamos a tener exactamente entrenados los datos en específico. Aumentemos las capas ocultas para ver. Tenemos dos capas, una de 5 neuronas, una de 2 neuronas. Hagamos correr los datos para ver la diferencia. Vemos que nuestros resultados varían, sí varían, pero en sí no tenemos una gran respuesta, se podría decir. Va disminuyendo la pérdida de prueba, pero no es la mejor. Podemos ver las curvaturas que tiende a agarrar, pero no es algo cercano a los datos que tenemos. Entonces vamos aumentando una capa con la cantidad de neuronas. Y así vamos haciendo una red neuronal más compleja. Veamos qué resultados nos entrega aquí. En consecuencia está disminuyendo. Vemos la gráfica resultante diferente, empieza a tomar otras formas. Podemos observar como que tiende a clasificar en la parte central, lateral, en la parte de aquí, pero no agarra todos los ángulos en nuestra espiral. Vemos todos los datos, todo lo que se está entrenando, cada neurona. Tenemos una neurona que no tiene muchos datos, pero poco a poco va aumentando. Algo que habíamos mencionado entre las características era el tiempo de entrenamiento, que es alto. Podemos observar que poco a poco, a medida va pasando el tiempo, esta neurona tiende a tener un mejor entrenamiento, a entregar más resultados. Vamos acelerando el proceso, aumentando más capas con sus respectivas neuronas. Vamos a ver qué es lo que sucede. Veamos. A ver, nuestro resultado empieza a tener buenas curvaturas. Vamos a observar cómo se empiezan a cerrar. Poco a poco se van entrenando. Podemos observar una curvatura en este ángulo, en el central de la espiral. Va cambiando, va cambiando.
poco a poco tiende a clasificar de mejor manera. Seleccionemos una neurona y vamos viendo cómo va. Esta no tiene mucho. Esta. Vamos viendo cómo va poco a poco cambiando. Vamos al resultado final y podemos ver que tenemos en sí un mejor resultado, pero la cantidad de capas y la cantidad de neuronas que hemos incorporado se podría decir que es eh, en gran cantidad, se diferencia en gran cantidad con las que estábamos trabajando al inicio. Y así aumentemos para el último resultado. No, tenemos ya las 6 capas. Tenemos más. Como habíamos mencionado, vuelvo y repito, gran tiempo de entrenamiento. Ahora vamos a hacer correr. Tenemos neuronas entrenadas ya. Tendríamos que esperar en sí. Podemos ver que mientras mayor es el entrenamiento que se les va generando, el tiempo de respuesta también disminuye para futuras clasificaciones. Incluso podemos notar que se demoró mucho menos que en el entrenamiento anterior. Hay que tener en cuenta que esto está utilizando una capacidad de recursos altas, la cual nosotros no la percibimos, puesto que esto es en un servidor de Google. En sí podemos en esta página, con esta herramienta, tratar de entender de mejor manera cómo trabajan las redes neuronales en cuanto al deep learning. En sí, todas estas clasificaciones de datos se las aplica tomando la debida orientación, se las traslada a las empresas. El manejo de datos y lo que mencionamos en todo el video, la importancia de los datos históricos, los datos actuales en tiempo real y los datos que vamos a generar mediante la implementación del deep learning, machine learning y en sí todo en general, la inteligencia artificial. Gracias.